Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. El título del programa de hoy es Creación Científica de la Eternidad. Así es, un título bien interesante ya que el enfoque de hoy es la búsqueda científica de la eternidad. ¿Puede un científico crear eternidad? Algunos creen que sí y otros creen que no. Vamos a analizar estas ideas, pero antes que nada quiero invitarlos a que visiten mi página en línea apologeticaconmarta.org o la página en Facebook Apologética con Marta, en donde pueden encontrar este y todos mis programas radiales en archivo completamente gratis. Los programas están disponibles por fecha en que se transmitieron radialmente y también están disponibles por tema, lo cual los ayudará a hacer estudios enfocados en temas específicos. Allí también está disponible la información para obtener el estudio en DVD Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, el cual les será bien útil para obtener evidencias de la existencia de Dios, la posibilidad de los milagros, la confiabilidad de la Biblia y la resurrección de Jesús. Es un estudio muy interesante que les ofrece unas herramientas para fortalecer su fe y defender su fe en contra de ideas que contradicen la realidad de cómo son las cosas. Recientemente estaba leyendo las noticias y me encontré con un reportaje muy interesante que motivó el desarrollo del tema de hoy, ya que este reportaje es también un reflejo de cómo muchas personas conciben la ciencia y la esperanza que ponen en esos avances tecnológicos y científicos para obtener la eternidad. Este reportaje salió en el New York Post y se refiere a los intentos científicos que se están llevando a cabo mediante experimentos para lograr la eternidad del ser humano. El reportaje comienza con la historia de James Bedford, quien era profesor de psicología en Glendale College en California. James murió de cáncer, pero fue la primera persona que fue congelada con nitrógeno líquido a menos 321 grados Fahrenheit. Los científicos esperan un día poder traerlo nuevamente a la vida. La historia de James Bedford es una de varias historias que aparecen en el libro que saldrá al mercado en enero 9 del 2018, escrito por el escéptico Michael Shermer. El libro de Michael Shermer se titula Heavens on Earth, The Scientific Search for the Afterlife, Immortality and Utopia. Michael Shermer, al igual que los ateos, quienes no creen en la existencia de un Dios moral, creador de todo el universo, toman prestado de la moralidad y la justicia del cristianismo y del judaísmo para crear un sistema de justicia y un concepto de moralidad en sus vidas con el que pueden vivir en el presente, pero que no sería de influencia en cualquier otra forma de existencia eterna. O sea, la realidad y verdad moral presente no sería de influencia para una existencia eterna fabricada y controlada por el científico. De hecho, Frank Turek escribió un libro muy bueno que les recomiendo se lean antes de leer el libro de Shermer, y se titula Stealing from God, Why Atheists Need God to Make Their Case. En mi página en Facebook coloqué un enlace de YouTube en donde Frank Turek cubre este tema de cómo los ateos les roban a Dios para justificar sus creencias dentro del ateísmo. En el reportaje del New York Post, el autor habla de 3 métodos como medios científicos para lograr eternidad. Uno es la criogenia, otro es basado en las singularidades y el último es el de transferir la mente a una computadora. ¿Qué es la criogenia? Si han visto las películas de Captain America, Forever Young, Aliens, Avatar, Interstellar, todas estas películas usan criogenia para suspender, preservar por largo tiempo y luego regresar a la vida a personas congeladas mediante la criogenia.
Criogenia es el proceso de tomar a una persona que ha fallecido recientemente y suspenderla en un estado de congelamiento hasta que se descubra la cura del mal que mató a esa persona. Teóricamente, la persona podría ser descongelada y sanada con los nuevos descubrimientos médicos. La ciencia solo consideraría a una persona apropiadamente preservada si pueden ser revividas con la memoria intacta. Según el reportaje, al día de hoy el proceso de criogenia vitrifica el cerebro, o sea, lo convierte en una sustancia como cristal. La búsqueda de la eternidad mediante medios científicos está avanzando tanto que la empresa Alcor Life Extension Foundation, que es una empresa de criogenia en Arizona y quien comenzó a hacer criogenia desde el 1976, ahora tiene a 153 personas congeladas en sus facilidades y otras 1,000 personas han hecho arreglos para ser preservadas mediante criogenia cuando mueran. Entre Alcor y Cryogenics Institute en Michigan, existen 290 personas congeladas mediante criogenia en los Estados Unidos. Para los curiosos, Alcor cobra un mínimo de $200,000 para hacer una preservación de criogenia. Aunque al día de hoy no se ha regresado a nadie a la vida mediante criogenia, según el señor Ralph Merkle, quien es miembro de Alcor, él indica que en las próximas décadas o siglos, la tecnología va a permitir que se hagan reparaciones al cuerpo humano mientras está congelado, para que cuando el cuerpo se descongele con todas las faltas y las enfermedades sanadas. Él también cree que la tecnología podrá tomar la estructura del cerebro, analizarlas y recobrar la información. Una vez recobrada y se restaure el cerebro, la memoria y la información podrían estar intactas. El segundo método de los secularistas para intentar obtener eternidad es la singularidad. Algunas personas creen que un día nuestras vidas se van a unir con la tecnología. Los que promueven la singularidad creen en un futuro en donde la inteligencia artificial va a sobrepasar la inteligencia humana y se va a unir con ella o la va a reemplazar completamente. El evangelista de la singularidad es el científico y futurista Ray Kurzweil, quien es director de ingeniería en Google y fue el creador del sintetizador de texto al habla y de la plataforma de escaneo. Ray cree que el mundo va a cambiar más en una década que en 100 siglos, y según acelera, alcanzamos la singularidad, y cuando eso sucede, los humanos alcanzarían inmortalidad. Ray cree que para los 2030 tendríamos nanobots, que son unas máquinas minúsculas que se mueven ellas mismas con cierto grado de autonomía y que se pueden reproducir. Esos nanobots podrían ir al cerebro mediante los capilares, conectarse con nuestra corteza cerebral y esto se conectaría con una corteza sintética que opera de la misma manera que opera la nube tecnológica. Esto proveería un nivel adicional de abstracción de la información que genera el cerebro humano, incluyendo sentimientos y emociones. Ray cree que los nanobots en el sistema sanguíneo podrían destruir patógenos, remover desperdicios, eliminar coágulos y tumores, corregir errores en el ADN y reversar el proceso de envejecimiento. El tercer método de los secularistas para obtener eternidad mediante la ciencia es el de transferir la mente a una computadora. Los proponentes de esta idea van más allá de Ray Kurzweil, ya que ellos descartan completamente el cuerpo humano o el cerebro para existir, porque creen que un día el consciente del ser humano va a vivir en una computadora. Para llevar a cabo esto, los científicos están intentando crear un mapa
de todas las conexiones y las funciones neurológicas para luego hacer esa descarga del cerebro humano y subirlo a una computadora. La película Transcendence con Johnny Depp es un ejemplo de esta teoría en busca de la eternidad. En la película, los científicos buscan crear una computadora dotada de sentidos y conciencia en donde el humano puede vivir eternamente con sus emociones. El reportaje del New York Post cierra con la siguiente frase: aun si la ciencia médica aumenta la edad límite por unos pocos años o décadas, el sueño de vivir por siglos o milenios es uno vaporoso. Como ven, esta es la desesperanza con la que vive el ateo o el agnóstico. Sin fe ni esperanza en una realidad de una eternidad gloriosa y asegurada mediante evidencias físicas y espirituales mostradas por Jesús. Al ateo solo le queda una alternativa limitada por sus propios esfuerzos científicos, los cuales no tienen poder ni dominio sobre ningún tipo de existencia supernatural que domina la existencia física, mucho menos la existencia eterna. Primero que nada, existe una diferencia entre ciencia y filosofía, y esta es una diferencia que ignoran muchos científicos ateos. La ciencia se divide entre la ciencia empírica o de operación y la ciencia forense. La ciencia empírica investiga las evidencias en el presente, investiga cómo operan las cosas, hace experimentos repetitivos y lleva a cabo unas conclusiones luego de acumular data de la investigación. La ciencia empírica opera en química, en biología, en física, en botánica y en zoología. Por otro lado, la ciencia forense investiga las causas del pasado para llegar a la conclusión de lo que sucedió y cómo sucedió. Un ejemplo es la investigación de escenas de crímenes. Tú no puedes repetir una y otra vez el crimen para llegar a la conclusión de cómo sucedió. Solo tienes la evidencia que dejó ese único evento criminal. La ciencia forense estudia el pasado. Otro ejemplo es el origen del universo. Un científico ateo de antemano descarta la evidencia de la necesidad de un diseñador del universo que puso en operación todas las leyes naturales. Sin un diseñador inteligente no podría existir un universo altamente y perfectamente diseñado. Pregúntale a un científico ateo cómo se originaron las leyes de lógica y de matemática. ¿De dónde viene el concepto de la belleza? ¿De dónde proviene la conciencia, la razón y los sentimientos de cada ser humano, si el humano es solamente una máquina? ¿De dónde proviene el libre albedrío, en donde el ser humano es capaz de actos heroicos y de perdonar a otro ser humano aun cuando se ha sufrido gran injusticia? ¿De dónde proviene la información y el sentido de moralidad inescapable? ¿De dónde proviene el mal, si el ser humano es un conjunto de moléculas altamente desarrollado? Las leyes de causalidad, las leyes de razonamiento, la información, la moralidad y el mal son conceptos filosóficos. Tú no puedes tomar moralidad y hacer experimentos en ella. Tampoco puedes tomar un envase con la ley de causalidad y experimentar en ella. ¿Por qué? Porque estos son realidades filosóficas y no son realidades físicas sobre los cuales puedes llevar a cabo experimentos empíricos repetitivos. Sin embargo, Michael Sherman, Ralph Merkle, Ray Kurzweil y aquellos que desean llegar a la utopía y obtener vida eterna aquí en la tierra mediante progreso científico, distorsionan la realidad de la existencia inmaterial del ser humano. Ellos se enfocan en el aspecto y el control de lo físico, pero en realidad no tienen poder ni control de la existencia espiritual del ser humano. Solamente Dios es existencia, y Él nos ha dado existencia, tanto física y espiritual.
Y solo Dios tiene el poder eterno sobre nuestra existencia física y espiritual, porque Él es eterno. Un ser humano limitado como los científicos solo pueden ofrecer una extensión física temporal porque todo ser humano es temporal. Pero solo un Dios que es espíritu, quien creó lo material y creó lo espiritual de cada ser humano, creó cada espíritu, cada alma. Solo Él tiene el poder de dar vida eterna, una existencia eterna a lo que Él mismo creó. También, como vemos en estos científicos, el ser humano tiene hambre por la eternidad. Eclesiastés 3, verso 11 dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque éstos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. La ciencia está limitada a las cosas materiales, pero el concepto de la eternidad, que es un concepto filosófico, tiene su fundamento en el único Dios, quien es eterno, porque solo Él es la esencia de la existencia. Y ese es el Dios que los científicos ateos rechazan. Por lo tanto, cuando nos fijamos en el título de este programa, que es Creación Científica de la Eternidad, ¿qué contradicciones puedes encontrar? Son las mismas contradicciones que cometen los científicos ateos. Y es la mezcla de la filosofía y de la ciencia en un mismo ámbito. La filosofía es inmaterial, son ideas, son verdades y conceptos inmateriales. La ciencia de operación opera en lo material y físico. Por lo tanto, ¿cómo es posible crear la eternidad científicamente? ¿Puede un ser humano crear eternidad? Eternidad tiene que siempre existir. De lo contrario, no sería eterno. Algo eterno siempre ha sido, siempre ha existido. Algo creado tiene un principio. Por lo tanto, un científico no puede crear algo eterno. Es como la pregunta que a veces escuchamos cuando nos dicen, ¿quién creó a Dios? Esa pregunta es ilógica, porque un Dios eterno no puede ser creado. Un ser no puede ser creado y eterno a la misma vez. O un ser es creado o un ser es eterno. Y ese Dios eterno es un Dios moral. Sin embargo, los científicos ateos desean pasar por la barrera del tiempo hacia la eternidad sin estar sujetos a la moralidad del único Dios eterno, quien es dueño del tiempo y del espacio y de la materia, porque solo Él creó y puso en operación el tiempo, el espacio y la materia. Lo que vemos en estos científicos ateos es en realidad la destrucción de la creación de Dios, la destrucción de la libertad del ser humano al ser sujeta al control de sus pensamientos, conocimientos y emociones mediante nanobots o mediante la manipulación del ADN. ¿Quién es el que tiene derecho a decir cuál es un buen ADN y cuál es un ADN defectuoso? ¿Quién tiene derecho a decir quién es útil y deseable en una sociedad? Y si valdría la pena traer a la vida a un ser humano en específico o tirarlo a la destrucción física. En ese momento, uno deja de existir como humano y el cuerpo viene a ser sirviente de los nanobots y de la tecnología. No es lo mismo una persona estar en coma o una persona morir y ser congelada. La persona en coma aún está viva en su cuerpo. La persona muerta y congelada ya ha abandonado el cuerpo. Su esencia de persona, que es el espíritu, ya ha dejado el cuerpo y ha enfrentado a su creador, lo quiera o no. Hebreos 9, verso 27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Ahora, la Biblia nos ha dado testimonio del poder de Dios de levantar a las personas de la muerte mediante sus profetas o mediante Jesús, quien es Dios en la carne. En Primera de Reyes 17, Elías levantó de la muerte al hijo de una viuda.
En Segunda de Reyes 3, Eliseo levantó de la muerte al hijo de una mujer sunamita. En Lucas 7, Jesús levantó de la muerte al hijo de la viuda de Naín. En Juan 11, Jesús levantó a Lázaro de la muerte. En Hechos 9, Pedro levantó a Dorcas de la muerte. En Hechos 20, Pablo levantó a Eutico de la muerte. Estas personas fueron levantadas de la muerte con cuerpos restaurados, pero no glorificados. Y luego que ellos vivieron varios años adicionales, ellos fallecieron y fueron ante la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús murió y él mismo resucitó de entre los muertos al tercer día. Pero a diferencia de todos estos casos anteriores, Jesús tuvo una verdadera resurrección a la vida eterna, con cuerpo glorificado que no perecerá jamás. Y esa es la promesa que Él nos dio a todo el que pone su fe en Él para el perdón de los pecados. No tenemos que extender nuestra vida en un mundo ya de antemano muerto en pecado, sino que al poner nuestra fe en Jesús, ya hemos nacido de nuevo. Somos criaturas santificadas, dignas de recibir y de ser partícipes de la presencia gloriosa de Dios, dignos de recibir el regalo de la vida eterna que ningún científico puede crear ni ofrecer. Esa capacidad de ofrecer la vida eterna solo radica en Jesús, quien es la esencia de la vida y la existencia por los siglos y todos los siglos. Jesús es nuestro alfa y nuestro omega. Él es nuestra razón de existir y el único Dios indestructible, eterno, santo, todopoderoso y benevolente que nos ama de esa manera perfecta, infinita e irreemplazable. Lee 1 Corintios 15 y llénate de la esperanza de la verdadera resurrección y la verdadera eternidad disponible para todo el que cree en Jesús como Dios y Salvador. ¿Quién desea conformarse con una promesa vacía en los inventos de científicos que son solo seres humanos mortales limitados y defectuosos, cuando Jesús, quien es 100% Dios y 100% hombre, nos mostró en su propia carne su poder de resurrección y de vida eterna en su cuerpo y nos prometió otorgarnos un cuerpo nuevo, glorificado, un universo nuevo y restaurado y una vida eterna llena de todas sus perfecciones, de toda su gracia, de todo su poder y de todo su amor. Quiero invitarte a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y mi página en línea, apologeticaconmarta.org, en donde vas a encontrar este y todos mis programas radiales en archivo completamente gratis. Y si tienes alguna pregunta o comentario, me puedes llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.